Muy buenos días, amados hermanos y apreciables amigos todos. Les saludamos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Les invito a ponerse en pie para cantar la doxología. Les pido, hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Y de este Evangelio de Juan vayamos al capítulo 17 para leer los primeros 6 versículos. Evangelio de Juan, capítulo 17, vamos a leer los primeros 6 versículos. Y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar a leer el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 6. Amén. Amén. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como ya ha dado mensajes sobre toda la carne, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dijiste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyo sea, me lo diste y han guardado tu palabra. Y leamos juntos el 7. Ahora has conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos das de estar juntos, reunidos como su iglesia en este su día. Señor, oramos, como dice su palabra, por todas las personas colocadas en autoridad, en eminencia. Señor, oramos por los presidentes, las personas en autoridad de todos los países que usted creó en este planeta Tierra. Señor, que ellos puedan llegar al conocimiento de su verdad, puedan doblegar sus corazones, sus mentes, y puedan ser arrepentidos de todo lo malo, y ahora sí puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países, especialmente nuestro, el Ecuador. Oramos también, Señor, como dice su palabra, por aquellos hermanos enfermos y amigos que están atribulados en sus cuerpos.
Oramos por la hermana Rosita Quini. Está en un estado muy delicado en uno de los hospitales de esta ciudad. Señor, oramos para que su mano de gracia esté sobre ella, proveyendo la sanidad que usted en su soberana voluntad puede dar. Oramos por la hermana Gina Velarde. Usted conoce también su diagnóstico. Y oramos para que usted se manifieste grande y poderosamente en su vida. Oramos por el hermano Rafael Rendón. Usted conoce su estado y oramos también por sanidad. Oramos también para que consuele y continúe consolando los corazones de aquellas personas que han perdido seres queridos. Y oramos, Padre, para que usted se manifieste grande y poderosamente por medio de su palabra en este su día, siendo usted, continuando con nosotros, siendo el invitado especial siempre. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Y abriendo nuestro himnario de la vida cristiana, cantemos juntos el himno número 10 que lleva como título Castillo Fuerte. Así que no dejemos de ser del equipo vencedor, del equipo del Señor Jesucristo, y no nos dejemos derrotar por las huestes espirituales de maldad. Puesto de pies, cantemos el himno número 218, que lleva como título La Mañana Gloriosa. Cuando venga Jesús el Salvador,
un siervo para tu gloria. El Señor tiene planes para su vida, tiene muchos sueños, y permítale que Dios los logre. Siempre en forma de Dios, Rey de toda la creación, el cielo se hizo. Hasta los humos se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Por él la muerte por la cruz, y preso amor me hizo descender a servir al pecador. Gracias infinitas, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Porque mira misma verte, en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, corona de majestad, alabando a ti. Inocente de maldad, mas cayó en iniquidad, tomando así mi gloria. Por mi transgresión y en silencio padeció, por mi rebelión sangre derramó, y por su muerte vivo yo. Por él la misma verde, en Cristo, hazme un cielo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un cielo para tu gloria. Porque la misma mente, en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Que los planes y propósitos del Señor que tiene para con su vida se puedan cumplir y que seamos un siervo de Dios para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A continuación tenemos un día especial instrumental con nuestro hermano Elías y Alicencio Ortiz. Dios nos sigue amando y por ese amor que Dios nos tiene es que nosotros debemos de servirlo, alabarlo, honrarlo y obedecerlo siempre. Por eso es especial. Supe que me amabas.
tener una juventud en la cual el Señor, dentro de la misión y la visión que tiene el Templo Alianza Redimidos, es preparar una niñez, una adolescencia y una juventud para las nuevas generaciones. Pedimos sus oraciones por la juventud que está presente y también que nos acompañó nuestro hermano Carlos Viera. Y también pedimos sus oraciones por nuestra directora de música, que no está hoy presente, pero que en sus oraciones siempre la tengan presente, a nuestra hermana Magali y a Vicencio Ortiz. Y ahora, permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento, corazón, para poder escuchar, obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Vicencio Burgos, con el tema: la diferencia entre lo urgente y lo importante. La diferencia entre lo urgente y lo importante. Escuchemos con atención y con reverencia. El mensaje de esta mañana tiene que ver mucho con el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que está marcado en el calendario. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero parece increíble que este domingo es el último domingo del primer semestre de este año. ¿Se han dado cuenta? Ha pasado muy rápido. Ha corrido tan aprisa estos 6 meses. Permítanme respetuosamente hacerles una pregunta. ¿Ha deseado usted que su día tenga 25 o hasta 30 horas diarias? Yo sí. Yo sí he deseado que mi día tenga muchas horas más. Seguramente todo ese tiempo extra nos ayudaría a acabar las tareas inconclusas que dejamos los días anteriores. Como por ejemplo, hemos dejado de ver los correos electrónicos, no los hemos podido revisar, amigos que no hemos podido visitar, libros que los hemos dejado a media, no hemos concluido la lectura tal vez en un capítulo de aquel libro que estamos leyendo, lecturas bíblicas diarias que hacemos, oraciones rápidas porque no hay tiempo, promesas que no cumplimos, llamadas y mensajes que no devolvemos, entre otros muchos pendientes que tenemos a diario. Si a todo esto le sumamos los inconvenientes, las interrupciones y muchas veces las irritaciones, quisiéramos tener un día con muchas más horas. La mayoría de nosotros terminamos el día agotado y con una sensación de frustración que no podemos explicar. Esto me recuerda lo que un gran escritor dijo, bueno, voy a nombrar el nombre del escritor, Charles Hangwell. Él escribió lo siguiente, y quiero que pongan mucha atención en esto. Él dijo: su mayor peligro es dejar que las cosas urgentes ocupen el lugar de lo importante. El trabajo de una manera nunca termina, y así como el de un ministro. Es así como nos encontramos trabajando más cada día y gozando menos tal vez de lo que estamos haciendo. Entonces viene una pregunta que debemos dar respuesta. ¿Qué ocurre con la promesa hecha por Cristo que la encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 10 y versículo 10? Que les invito a que abran sus Biblias y la podamos leer. ¿Qué ocurre con esta promesa de parte de nuestro Señor Jesús? Porque Él es el que está hablando aquí en Juan 10:10. Amén. Mire, este versículo dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y
matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida, y no solamente vida, y para que la tengan en abundancia. Y entonces la pregunta que cae aquí ¿es posible disfrutar la vida en abundancia a pesar de las múltiples ocupaciones diarias que cada uno tenemos? ¿Será posible lo que dice Jesús? La respuesta, hermanos y amigos, y los que nos miran por el internet, la respuesta es un contundente sí, sí es posible. El problema radica no en una cuestión de tiempo, sino en una cuestión de prioridades. Ese es el problema. Vivimos en una constante tensión de lo urgente y lo importante lo dejamos a un lado. El problema es que lo importante muchas veces es relegado a un tercer plano, y quiero darles unos ejemplos. Por ejemplo, nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de estudio bíblico, una visita a ese amigo inconverso, el estudio minucioso de un libro de la Biblia. Y nos justificamos diciendo, todos estos proyectos importantes pueden esperar. Pero lo urgente llama a una acción rápida. Interminables presiones demandan tiempo a cada hora y a cada momento. Entonces, ¿cuál es el pequeño resumen que podemos hacer hasta aquí? Somos esclavos de la tiranía de lo urgente, postergando lo importante. ¿Se ha dado cuenta? Veamos el ejemplo de Jesús. Y en primer lugar, el ejemplo de Jesús, vamos a leer Juan 17:4. Juan capítulo 17, voy a leer el versículo 4. Amén. Amén. Dice aquí, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso es lo que está diciendo Jesús a su Padre. Jesucristo, antes de morir, exclamó, he terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Cómo puede o cómo pudo Jesús usar la frase he terminado? ¿Cómo pudo usar esta frase? Miren, hermanos, el ministerio de Jesús fue de 3 años, tal vez 3 años y medio, y nos parece que fue un tiempo demasiado corto para que el Señor Jesús termine esa frase diciendo he terminado la obra que me mandaste que hiciese. Miren, hermanos, tenían tantas cosas que hacer Jesús, sin embargo, en la última noche, con tantas tareas sin realizar y tantas necesidades urgentes, como por ejemplo enfermos por sanar, adúlteros por dignificar, hambrientos por alimentar, ciegos por iluminar, la humanidad entera por salvar, todas esas cosas. El Señor tuvo paz. Él sabía que había concluido la obra que Dios le había encomendado a él. En Jesucristo encontramos entonces el equilibrio perfecto entre lo urgente y lo importante. Él tenía tiempo para la gente. Podía pasar horas hablando con una persona, como lo hizo con la mujer samaritana sentado ahí en un pozo. ¿Recuerdan? En el Evangelio de Juan capítulo 4 lo vamos a leer. Habló largamente con esta mujer samaritana.
Su vida muestra un maravilloso balance, un sentido del tiempo impresionante para nosotros. Cuando sus hermanos de madre, biológicos, porque eran hermanos de madre nada más, no de padre, cuando ellos querían que fuera a Judea, aquí les voy a poner un ejemplo, él replicó lo siguiente. Voy a leer Juan 7, voy a empezar a leer el versículo 3 y después leo el versículo 6 para ilustrar cómo el Señor puso en orden sus prioridades, para que nosotros también podamos aprender a poner en orden nuestro tiempo, nuestra disciplina. Mire, Juan 7:3 dice lo siguiente: y le dijeron sus hermanos, estamos hablando biológicos, medio biológicos, porque eran hermanos de madre, no de padre. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, le están dando una orden a su hermano mayor que haga. Y miren, la respuesta está en el versículo 6. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ahí está la respuesta de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando? Jesús nunca arruinó su día por el apresuramiento, por lo urgente. La muerte de Lázaro, también tenemos otro ejemplo. Nos ilustra mejor este principio. ¿Qué podría ser más importante que el llamado de María, de Marta, amigas de Jesús? Y vamos a leer Juan 11:3. Juan, capítulo 11, sigan unas 2 hojas más adelante, capítulo 11, vamos a leer del capítulo 11, el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Señor, he aquí, está enfermo, Lázaro, tú lo amas. Y Juan registra la respuesta del Señor, y digamos de una manera tal vez paradójica, en el versículo 5 y 6, Juan 11, 5 y 6. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los amaba. Cuando yo pues estaba enfermo, ¿qué ocurrió? ¿Hizo caso a lo que le decía? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál era la necesidad urgente? Obviamente prevenir la muerte de su amado y amigo Lázaro. Pero lo importante para Dios desde ese punto de vista era resucitar a Lázaro. Eso era lo importante. Para ello, Lázaro lógicamente tenía que morir, y él no fue. Voy a leer el versículo 41 al 44 de Juan 11. Juan 11, 41 al 44. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, y escuchen bien esto, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué es lo que realmente le importó a Jesús? No el apresuramiento, sino cumplir con el plan enviado por Dios. Y muchas veces cometemos ese error. Nos ofuscamos, nos apresuramos por algo que tal vez puede esperar, y dejamos lo que realmente importa. En segundo lugar, vamos a ver
lo que realmente importa. Marcos 3:14. Marcos 3, versículo 14. Amén. Dice, y estableció 12, o sea, los 12 discípulos, los escogió, y ya una vez que los escogió, ¿cuál fue el objetivo, el propósito por haberlos escogido? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Dos propósitos por los cuales Jesús escoge a sus discípulos. Y en el mismo orden. El primero, para que estuviesen con él, y en segundo lugar, para que predicasen el Evangelio. Miren, hermanos, Jesucristo nos enseña a no ser esclavo de lo urgente, aunque esto no significa que se deba desatender las necesidades emergentes, no. Pero Jesucristo nos enseña a no ser esclavos de lo urgente y sí dar prioridad a lo importante. Pero ¿qué es lo importante en la vida? Y esa es la pregunta que se la están haciendo ustedes tal vez en este momento y los que nos están viendo por el internet. ¿Qué es lo importante en la vida? Bueno, cada uno de nosotros tenemos cosas importantes que atender. Por ejemplo, una madre a quien querer, un padre que respetar, un hijo con quien pasar más tiempo, una carrera que tenemos que terminar, una familia que cuidar, una casa por construir, un trabajo que atender, un ministerio que solidificar. Para resolver este asunto es preciso que leamos Marcos 3:14, cuando Jesús convocó a sus 12 apóstoles con una primera consigna, y vamos a hacer un pequeño análisis de este versículo que ya lo leímos. Marcos 3:14 dice, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Notemos el orden de prioridades, eso es lo importante. El orden de prioridades que Jesús establece para con sus apóstoles. Primero, estar con él, es decir, pasar tiempo con Jesús, lo primero. Y lo segundo, predicar, es decir, trabajar para el reino de Dios. Eso es lo segundo. Esto me recuerda lo que me dijo un gran predicador y hombre de Dios. Me enseñó con una frase difícil de olvidar. Y esta es la frase. A veces trabajamos tanto en la obra del Señor que descuidamos al Señor de la obra. A veces trabajamos tanto en la obra del Señor que descuidamos al Señor de la obra. Lo que quiero resaltar en este versículo de Marcos 3:14 es que Jesucristo no le interesaba tanto lo que sus discípulos pudieran hacer con sus investiduras apostólicas, sino lo que Dios pudiera hacer en ellos a través de una relación personal e íntima con Él. Eso era lo que más importaba a Jesús. Sin embargo, para gozar de una intimidad con Dios, es necesario ponerlo a Él como prioridad en nuestras vidas. Y esto es lo que realmente importa en nuestras vidas. Por lo tanto, saber esperar en Dios, pedir ayuda a Dios y hablar con Dios serán disciplinas imprescindibles para quienes desean escapar de la asfixia de lo urgente. Así es. Pero para que esa intimidad se dé, debemos convertir a Dios en lo más importante de nuestras vidas.
De lo contrario, no lo vamos a conseguir y siempre lo urgente nos robará lo importante. Y en tercer lugar, el éxito de lo importante sobre lo urgente. Así es como Jesús triunfó. Él no terminó todas las tareas urgentes en Palestina o todas las cosas que le hubiera gustado hacer, pero sí terminó la tarea que Dios le dio que hiciera. Esa sí la terminó. La única alternativa contra la tiranía de lo urgente es la seguridad de estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Para conocer la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas es necesario pasar tiempo con Él. Y esto no es una tarea urgente, sino una prioridad importante que tú y yo debemos atender día a día, diariamente. Y permítanme leer Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús a su Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y muchas veces pensamos, ¿cómo es posible que en 3 años y medio, haya completado la obra aquí en este planeta Tierra? Este versículo encierra una acción y un resultado. Pero ¿cómo Jesús glorificó a su Padre aquí en la tierra? Es la pregunta. ¿Cómo lo glorificó? Bueno, lo hizo de varias maneras, pero lo que quiero resaltar en este mensaje es lo que dice el versículo 6, Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Y qué dice la parte final? Y han guardado tu palabra. ¿Cómo lo hizo Jesús? Comprometiendo el nombre de Dios a otros, compartiendo todo lo que era Dios con otros, proclamando las maravillas de Dios, hablando a otros del plan de la redención. Quiero llevarlos al más grande mandamiento que Jesús nos dejó antes de ascender a los cielos. Y eso, como todos ustedes ya la conocen, es la gran comisión, que en realidad es lo que cada uno de nosotros como cristianos evangélicos que nos llamamos, es la responsabilidad de nosotros. Si nos llamamos hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es hacer cumplir la gran comisión. A eso nos llamó el Señor a esta tierra. Y voy a leer Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo poder, toda autoridad yo la tengo en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por tanto, y aquí hay un imperativo, dos imperativos: id y haced. Este id y haced son imperativos. Como ustedes saben, los imperativos son órdenes. Las órdenes no se discuten, se obedecen. Y si usted es un discípulo verdadero de Jesús, usted tiene que obedecer. Y el versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y ahí le da la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20, enseñándoles, o sea, una vez que les predica, ellos aceptan a Cristo, usted los bautiza y ahí los pasa a discipular, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y ahí le da una promesa: y aquí yo estoy con vosotros un día a la semana, 2 días a la semana, todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la promesa. Eso es todo lo que tenemos que hacer como cristianos evangélicos en esta tierra. Cumplir la gran comisión, nada más. Me pregunto, ¿qué claro es este mandato para sus discípulos, que es su iglesia,
que somos nosotros. Ah, pero cuán ignorado es, y la gran comisión la hemos convertido en la gran omisión. Permítanme llevarlos a Efesios 5, 13 al 17. Efesios 5, voy a leer los versículos 13 al 17. Amén. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y muchas personas no quieren aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal, porque tienen cosas oscuras, ocultas, y no quieren que la luz de Cristo revele todo aquello que tiene oculto. Y hay muchos aún que no se quieren bautizar, siendo ya por mucho tiempo cristianos, porque aún tienen cosas ocultas que la luz de Cristo va a reflejar. Versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miren, hermanos y amigos, y los que nos miran por el internet, verdaderamente, como lo dice el texto que acabo de leer, estamos viviendo tiempos difíciles en este mundo. Estamos en los postreros tiempos. La venida del Señor está cada día más cerca. Vemos las guerras, los terremotos, las plagas, el COVID y muchas cosas más. Y otra cosa importante, la apostasía cada vez más está aumentando en la sociedad. Y el mundo se encamina al peor tiempo de su historia, la gran tribulación. Hace 2 días escuché, 2 o 3 días escuché en las noticias que el grupo LGBT está pidiendo una autorización para hacer un desfile en toda la calle 9 de octubre, y una de sus exigencias es que sea iluminado el municipio con las luces de su bandera. A ese punto hemos llegado, hermanos. El alcalde sabiamente le ha dicho: no le puedo prohibir la manifestación, pero se la voy a conceder en otro sitio. Y efectivamente que ese sitio es especial, porque ahí no hay nadie. Es aquí por el Parque Samán, que sale de la avenida que va a terminar a Francisco Rayán, en esa parte que ni siquiera hay luz, porque se han robado las luces, no sé, le ha dado eso. Pero ahora se han quejado contra los derechos humanos y hay una guerra ahí. Vamos a ver quién gana. Así es, hermano. El mundo está cada vez peor. Pero mientras ese tiempo llega de la gran tribulación, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que comprender que la iglesia está en el mundo para cumplir la voluntad del Señor, para ser luz y sal de esta tierra, para que nuestro testimonio de salvación que Dios da por medio de Jesucristo, para mostrarles al mundo la salvación y la vida eterna. Eso estamos nosotros aquí. Esta iglesia, hermanos, este año eclesial 2023 tiene como una de las estrategias compartir a Cristo en nuestros hogares 2 veces al mes, haciendo reuniones con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, llevando un registro que la iglesia da. Pero, amados hermanos, durante este primer semestre que termina hoy, lastimosamente no ha tenido el respaldo necesario que debería tener. Son contados con los dedos de una mano
los hogares que han obedecido este objetivo de esta iglesia. Son poquísimos los hogares que han tenido sus cultos evangelísticos 2 veces por mes en sus hogares. Solo unos cuantos hogares lo han hecho. Otros a esta orden de Dios la han convertido en la gran omisión. Y ese pecado no es contra nosotros. Ese pecado que tiene que dar cuenta a Dios. Es el culpable ante Dios de esa negligencia evangelística. Lastimosamente la iglesia no está aprovechando bien este tiempo. La iglesia está dormida, está indiferente, no está cumpliendo verdaderamente la misión, lo importante que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado, y nos hemos dejado llevar por lo urgente de este mundo, estando muy cargados de muchas responsabilidades, alejándonos cada vez más del propósito fundamental de nuestras vidas, que es glorificar a nuestro Dios. Tenemos que saber que cuando hablamos de la iglesia nos estamos refiriendo a cada uno de nosotros que formamos el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Lo que usted ve aquí entre 4 paredes, esto es el templo, pero nosotros somos la iglesia de Cristo. Y permítame leer Efesios 5:14. Efesios, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, del capítulo 5 voy a leer el versículo 14. Por lo cual dice: despiértate, redimidos que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En este versículo encontramos 2 llamados urgentes del Señor para su iglesia hoy. Y el primer llamado: despiértate y cambia tu actitud de indiferencia y de comodidad. Despiértate, tú que duermes. Lastimosamente la iglesia está dormida frente a una sociedad que cada vez más es decadente. Vamos a nuestras iglesias, cantamos, oramos, escuchamos la palabra de Dios, pero no estamos conscientes de la necesidad espiritual de nuestro prójimo. No nos damos cuenta que muchas de las personas que conocemos y amamos van rumbo a una eternidad en el infierno y se mueren sin Cristo. No tenemos ese dolor. Tenemos que despertar y ser conscientes que esta es una responsabilidad de vida o muerte, de la cual no podemos ser indiferentes ni irresponsables, pues se nos pedirá cuenta algún día. Ante tantos casos que vemos en la sociedad de violencia, de suicidio, de desintegración familiar, de depresión en la iglesia, no puede ser la iglesia indiferente. La iglesia no puede estar dormida mientras el mundo se hunde en la desesperanza. Tenemos que saber que ni los gobiernos ni las organizaciones sociales tienen el poder de transformar como sí lo tiene Dios, que ha dado a su iglesia por medio del Espíritu Santo ese poder, pero lastimosamente no lo estamos usando. Y Romanos 15:13 dice lo siguiente. Romanos 15:13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Miren, hermanos, el Espíritu Santo no solo imparte dones espirituales a los creyentes, sino también gozo, paz
y esperanza. Eso impacta el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede transformar el corazón del hombre. Solamente el poder del Espíritu Santo puede transformar a una persona en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La iglesia no puede seguir dormida teniendo ese poder transformador que es el Espíritu Santo. No puede seguir siendo indiferente teniendo de parte de Dios la capacidad por medio del Espíritu Santo de transformar la vida de una persona por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que no lo estamos predicando. Y Hechos 1:8 dice lo siguiente: cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, pasa a morar, a habitar en cada uno de nosotros que somos el templo del Espíritu Santo. Y miren lo que ocurre ahí. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y con ese poder, ¿qué vamos a hacer? Y me seréis testigos. Testigos es predicar todo lo que hizo Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí empieza en Jerusalén, empieza en su ciudad. Nosotros empezamos en nuestro hogar. Nuestro hogar es nuestra Jerusalén. Usted debe empezar a evangelizar en su hogar. Segundo llamado que vemos ahí en el versículo 14: ya no vivas una falsa apariencia de vida cristiana y de espiritualidad. Tiene que haber un verdadero avivamiento en tu corazón. Y voy a leer Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Estas palabras de levántate de los muertos nos hacen recordar las palabras del Señor cuando le dirige su mensaje en Apocalipsis a la iglesia de Sardis. ¿Se acuerdan? Y permítanme leer rápidamente Apocalipsis 3, versículo 1 y 2, cuando Dios le manda este mensaje a esta iglesia. Al final de su Biblia está Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer dos versículos, el 1 y el 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, dice Dios, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Bueno, te llamas redimidos. ¿Y cuál es la cualidad? Estás vivo, pero a la vez estás muerto. Estás muerto. Si no predicas, estás muerto. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Están agonizando y hay muchos principios que están para morir. Dice: sé vigilante, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuando usted esté en el gran trono, dando en el juicio que va a compartir Dios le va a decir: tuviste muchas oportunidades de predicar y no lo hiciste. Tuviste muchas oportunidades de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal, pero no lo hiciste. Definitivamente, hermanos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis es el más duro de recibir. No solo a nivel de iglesias locales, sino también a nivel personal. Pero es un diagnóstico verdadero, pues Él conoce nuestras obras, Él conoce nuestra realidad, y no hay nada mejor que se nos diga siempre la verdad. Es más destructivo para la iglesia que se nos diga todo está bien, que no hay nada que mejorar, como lo hicieron algunos de los profetas de Dios
con el pueblo de Israel, cuando en realidad nuestro cristianismo y nuestra vida es solamente apariencia externa. Y hay muchos que les gusta llenar templos para escuchar lo que ellos quieren escuchar, para que le hagan comezón en el oído y para que los tengan bien entretenidos. Y esas iglesias están llenas. Pero las iglesias que nos confrontan con la palabra de Dios a obedecerla, siempre seremos menos. La iglesia de Sardis no era una iglesia que sufría persecución. Posiblemente las personas que se congregaron en la iglesia en Sardis veían una iglesia llena, una iglesia trabajadora, una iglesia con lindos cánticos, una iglesia con preciosas oraciones, una iglesia con mucha comodidad, una iglesia activa. Era una iglesia que lastimosamente tenía un nombre, pero no tenía vida. Tenía un nombre, pero no tenía vida. Pero, ¿qué significa que tiene nombre de que vive y está muerto? Significa tener una fe muerta. Y eso hablábamos antes en la clase. La fe sin obras es muerta. Las obras son evidencias de nuestra fe. Y si usted cree en Dios, usted tiene que manifestar el Evangelio Salvador a aquellos que se están perdiendo. Y esa es su obra. Esa es nuestra obra. Evangelizar esta tierra. Y Santiago 2:26. Santiago 2:26. Al lado de Hebreo está Santiago, al final de la Biblia, cerca de Apocalipsis. Pedro y todo, Juan y todo eso. ¿Ya? Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Yo diría, si usted se llama un cristiano que dice que tiene fe y no predica el Evangelio a aquellos que tiene que predicar, usted está muerto. Usted está muerto. Dice que tiene un membrete de cristiano. Sí, pero es un cristiano muerto. Muchos dicen ser cristianos, pero sus vidas y prioridades indican todo lo contrario. Una fe muerta es una fe que no da frutos, es decir, una vida que no refleja un nuevo nacimiento. Es una persona que no refleja en sus obras un corazón regenerado por medio del Espíritu Santo. La iglesia de Sardis se había convertido para Satanás en un simpático e inofensivo grupo religioso que se reunía en una esquina. Eso era más o menos la iglesia de Sardis. Estaban muertos espiritualmente, por lo tanto no representaban un peligro para Satanás, pues eran sal, pero insípida. Eran luz, pero no alumbraban. Es decir, no predicaban, no evangelizaban, no discipulaban, no le alababan a nadie ni al Evangelio de Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿qué necesita la iglesia hoy? Refiriendo a la iglesia a nosotros, necesitamos un verdadero avivamiento espiritual en nuestras vidas para que la luz de Cristo vuelva a brillar en cada uno de nosotros. Y permítame leer Isaías 60, 1 y 2 para terminar. Isaías 60, versículos 1 y 2. Antiguo Testamento. Amén. Amén. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, ¿qué va a pasar? Amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Es una gran promesa que tenemos que ganarla. Aunque estas resplandecientes promesas mesiánicas de restauración traerían esperanza a Israel en el cautiverio, en sentido amplio tenían un significado mesiánico y escatológico, por eso también nos abrazan a nosotros hoy. Estamos viviendo tiempos en los cuales las tinieblas avanzan en la sociedad, en la familia. Tenemos que levantarnos y brillar con la luz del Señor, la luz de salvación, la luz de esperanza, la luz de nuestro Dios. Tenemos que avivar el fuego del don de Dios en cada uno de nosotros. Pero yo les pregunto, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Veamos el ejemplo de Jesús rápidamente para terminar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Juan 17:14, que ya leímos, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Este versículo encierra una acción y un resultado, como ya lo vimos. La acción es: he acabado la obra que me diste que hiciese. No hay peor cosa que una vida desordenada. Es urgente la acción con disciplina, poniendo las prioridades en orden. Dios nos creó con excelencia y pide de nosotros una vida de excelencia en acción dependiendo de la voluntad de Dios. El resultado es: yo te he glorificado en la tierra. Un cristiano que mantiene una vida ordenada, con prioridades bien establecidas, logrará como resultado inmediato dejar el nombre de Dios y el Evangelio bien alto. Una vida cristocéntrica establecerá las prioridades en su vida y se levantará en obediencia a su palabra, hará la voluntad de Dios, dando frutos que glorifiquen el nombre de Él. Pidamos perdón por nuestra negligencia y dejemos que el Espíritu de Dios nos llene para poder obedecerle, compartiendo el Evangelio de salvación a todos los que aún no lo conocen. Si hay alguien que ha escuchado este mensaje en esta mañana y desea arrepentirse de sus pecados, ser salvo, este es el día de salvación. Y yo invito a toda la congregación a que incline su rostro, enseñarle reverencia a Dios, cierre sus ojos y voy a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, el mundo está viviendo un mundo tan rápido, tan acelerado, porque eso es lo que Satanás quiere, que vivamos aceleradamente, presionados por lo urgente, y que despreciemos y ni siquiera nos demos cuenta de lo importante. Señor, que hoy día podamos entender que para que usted sea importante en nuestra vida, usted tiene que ocupar el primer lugar. Señor, que usted ocupe desde hoy en adelante ese primer lugar en nuestras vidas, para poder poner en orden lo urgente. Señor, si hay alguien que está en ese divagar de su vida y que necesita tomar la decisión de aceptarte a ti como su Señor y Salvador personal, Señor, oro por aquellas personas que hoy están aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Señor, aquellas personas que sienten que desean a Dios en su corazón, le insto a que haga suya esta oración y dígale al Señor así: Señor, reconozco que soy un pecador o una pecadora, que necesito su perdón, necesito su misericordia. Señor, lléneme de su Espíritu y transforme mi manera de pensar para poder tomar decisiones sabias de acuerdo a su voluntad. Gracias, Señor, por su perdón.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a usted, querido amigo, que ha escuchado este mensaje e hizo la decisión de fe, yo a usted le digo, busque una iglesia que esté cerca de donde usted vive y que le prediquen la palabra sin adulteraciones y empiece su desarrollo espiritual. Y que Dios les bendiga grandemente. Ha sido el mensaje expuesto en esta mañana de la diferencia entre lo urgente y lo importante. Principios bíblicos que podemos ponerlos en práctica durante el inicio de esta semana, ya sea en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde tengamos actividades durante esta semana. Siempre haciendo la voluntad del Señor. Antes, puesto de pies, el himno número 255, hazme una fuente de bendiciones. Cansados sin paz, Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por su palabra que es viva y eficaz. Señor, que su palabra nos haga ver que si manejamos nuestro tiempo con prioridades, no vamos a ser presas de lo urgente y vamos a ponerlo en primer lugar como prioridad. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios